Buenas tardes, hoy les estaré hablando sobre los análisis comparativos sobre los principales indicadores socioeconómicos de Europa. En un informe presentado por la Comisión Europea expresa que los siguientes indicadores pueden dar información de cómo se comporta el nivel socioeconómico de los países europeos. En ello, los datos mejor que lo esperado fortalecerán el euro. Peor que los esperados traerán el efecto contrario. Ellos son consumo, aumento salarial, tasa de desempleo y la tasa de utilización de capacidad instalada. Asimismo, hay otros indicadores que son de alta importancia para el euro. No obstante, puesto que la Unión Económica y Monetaria, conjunto con otros países dentro de la Unión Europea que comparten un mismo mercado y una misma moneda, el euro, está compuesta por 17 países. Resulta fundamental estar al tanto de los principales acontecimientos, tanto políticos como económicos de los países miembros. Por ejemplo, las variaciones del PIB, el desempleo, la inflación. La economía más importante de la UE son Alemania, Francia e Italia. El PIB preliminar es publicado una vez en el Eurostat. Ha acumulado información de una cantidad suficiente de países como para poder brindar una estimación adecuada. Generalmente, este indicador incluye a Alemania, Francia y Holanda. Los datos de la producción industrial en Alemania son ajustados estacionalmente y se desglosa en 4 categorías: manufactura, minería, energía y construcción. A su vez, el total de manufactura está conformado por 4 grupos de productos principales: bienes básicos y de producción, bienes de capital, bienes de consumo duradero y bienes de consumo no duradero. Usualmente, el mercado tiende a seguir con cuidado al índice de cambio y la cifra mensual ajustada estacionalmente. Los datos de producción industrial alemana son importantes, ya que en la economía más grande de la eurozona. Sin embargo, el mercado también puede reaccionar a los datos de la producción industrial de Francia. Ahora estaré haciendo un listado de los países y ciudades más pobladas del continente. Estambul, Turquía, con una población de 15.19 millones de habitantes. Moscú, Rusia, esta ciudad cuenta con 12,54 millones de habitantes. París, Francia, la capital francesa cuenta con un total de 11,2 millones de habitantes. Londres, Reino Unido, es la cuarta de las ciudades más pobladas de Europa, cuenta con un total de 9,3 millones de habitantes. Madrid, España, la capital española cuenta con un total de 6,62 millones de habitantes. Barcelona, España, es la segunda ciudad más poblada de España con 5,59 millones de personas. San Petersburgo, Rusia. La ciudad está habitada por un total de 5,47 millones de habitantes aproximadamente. Roma, Italia. La capital italiana es la octava más poblada de 4,26 millones de habitantes. Berlín, Alemania, con una población de 3,56 millones de personas. Y Atenas, Grecia, cuenta con 3,15 millones de habitantes. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. Para seguir con el tema de lo que es la población en Europa, me toca hablarles en este caso sobre lo que es la población activa en Europa y qué problemas presenta su población. Ahora, antes que todo, hay que saber que la población activa de un país es la cantidad de personas que están integradas al mercado de trabajo, compuesta por todos los habitantes en una edad laboral que bien trabajan por un empleo remunerado. Estas edades pueden ser aproximadamente entre los 16 y 17 años, dependiendo del país y el lugar en donde se encuentre. En este caso, Europa, de los 16 años hasta la edad de jubilación, que vendría siendo los 60, 62. Ahora, la población activa de Europa es aquella de 16 años o más que desempeñan y buscan un empleo remunerado. La tasa activa en este país
es muy alta, debido al gran porcentaje de la población adulta y a la elevada incorporación de mujeres al trabajo fuera del hogar. La población activa se está reduciendo entre los jóvenes debido a que aumentan lo que es su periodo de formación y está aumentando entre los trabajadores mayores debido al retraso que hay en la edad de jubilación. O sea que muchos siguen trabajando, pero difícilmente se llegan a jubilar por el aumento constante de lo que es la edad de jubilación. Ahora, existen principales problemas que se presentan, que presenta una población activa. Por ejemplo, el paro, que es mayor en los jóvenes, entre las personas con menor nivel de instrucción y entre las mujeres. El envejecimiento de la población activa, provocado por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Y las desigualdades de género, donde las mujeres tienen menor tasa de actividad y de empleo y cobran salarios mucho más bajos. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Neisa Enríquez. En la tarde de hoy le voy a estar hablando sobre los sectores y áreas industriales, para darle continuidad a lo que mis compañeros han expuesto. Bien, los focos industriales se concentran en varios países de Europa Occidental. Este eje va desde el Reino Unido hasta el norte de Italia, pasando por Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Además, también cabe destacar que el eje desde el sur, Suecia, pasa por Dinamarca hasta el Canal de la Mancha. Desde ahí se prolonga por el este hasta Polonia. En cuanto a Europa Oriental, las principales áreas industriales se localizan en Ucrania, que es la cuenca del Donetsk, y Rusia, Moscú y los montes Urales. Está especializado en sectores tradicionales, carbón, metalurgia, etc. El sector industrial donde destaca Europa son la metalurgia y la siderurgia, producción de bienes de equipos y otras industrias, como lo del transporte. Ahí se confeccionan lo que es el automóvil, la aeronáutica, la construcción naval, también son pilares en la economía europea. Asimismo, las industrias dedicadas a la alimentación química, ingeniería y electricidad. En cuanto a las principales áreas industriales de Europa, se encuentran en británicas, se encuentran específicamente los países del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, donde se desarrolla el sector industrial de la mecánica y eléctrica química. En cuanto a los equipos de transporte, de alimentarias, textiles, de arte gráfica y papelería, estas áreas se localizan a lo largo del río Rin y el Mosa y en el centro de Gran Bretaña. En cuanto a las importancias del sector terciario, está integrado por el conjunto de actividades cuyo fin es proporcionar servicios a la sociedad. Es un sector muy heterogéneo. Su crecimiento a partir de la década de los 60 ha dado lugar a la terciarización de la economía europea. En cuanto a su importancia, se debe a que el sector más grande en la economía de Europa aporta cerca del 70.5% de la actividad económica del continente y emplean a más de 168 millones de personas, que es bastante grande, pues. Así que ellos emplean a cantidad de personas porque hay bastante empleo, ¿verdad? Entonces, el 69.5% de la fuerza laboral. En este sector se destacan los servicios financieros, el turismo, el transporte, la red de carreteras y ferrocarriles,
más densa del mundo, el comercio y la telecomunicación. Muchas Principales problemas políticos y ambientales de Europa. La inflación y la subida del dólar llevó a la Reserva Federal a elevar la tasa de interés. Esta medida, sumada al desvío de las inversiones desde los mercados emergentes hacia los estados más estables, dio como resultado absoluto la revolución del dólar americano, moneda que llegó a vaciar con el uso por primera vez en las últimas décadas. La subida del dólar y el aumento de inflación obligó al Banco Central a alzar su tasa de interés por primera vez en los últimos 11 años al 0,0% a una 0,5%. Esto ocurrió después de que el Fondo Monetario Internacional, que este año se aparece un crecimiento del PIB de tan solo el 1,2% de lo que este año que la Unión Europea, que hizo su tasa de 0,8% en Alemania, lo cual implicó una caída del 2,9% en respecto al 2021. En Europa está experimentando una crisis económica y eso es imposible sobreocurrir en la economía mundial, en el comercio entre los comerciantes de Estados Unidos y China, y las sanciones económicas de la guerra en Ucrania y la disminución del crecimiento económico de China han debilitado el mercado mundial. Tenemos que lo que es la guerra energética, que está cambiando el rumbo de la historia de Europa. Se trata de un clímax inesperado que llegó en su momento a la fragilidad económica de la política y podría sofocar a la Unión Europea, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países europeos y algunos países asiáticos impusieron severas sanciones económicas contra Rusia en respeto a la invasión de Ucrania, y uno de los puntos más importantes de la política post-pandémica adoptando por la Unión Europea era acelerar las transacciones energéticas, además de la preocupación del cambio climático. Esta estrategia era buscar residir dependencia energética de otros países de Europa, especialmente porque la eliminación global del carbón y la disminución de la energía nuclear aumenta más las operaciones del gas y el petróleo en Rusia. Quizás acelera permanentemente la desconexión energética de la política, son bastante altas en el mercado mundial. Profesor Rafael Gallardo, mi nombre es Jenny León. En esta noche, continuando con mi tema sobre los problemas ambientales, les voy a estar hablando sobre el deshielo. La masa del hielo de los Alpes suizos y los Pirineos se reduce a la aceleración debido al calentamiento global. Primero se esperan inundaciones, luego sequía. La utilización de carbón como fuente de energía va a acelerar el proceso de derretimiento de los hielos, ¿no? Ya debido a estas contaminaciones. En cuanto a la contaminación del mar Mediterráneo,
El mar Mediterráneo, sabemos que es el interior más grande del mundo, con aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Alcanza también las tasas más elevadas de contaminación, en especial de hidrocarburos vertidos por las industrias químicas localizadas a lo largo de las costas, ¿no? En cuanto a las lluvias ácidas, podemos ver que las lluvias ácidas se da debido al dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno emanados de las centrales térmicas de carbón, ¿no? Las plantas industriales, los motores de vehículos, las calefacciones principalmente, esos agentes contaminantes reaccionan con el oxígeno atmosférico y producen ácidos. Esos agentes contaminantes reaccionan con el oxígeno atmosférico y producen ácidos sulfúricos, ¿no? Y el nítrico, que tampoco se queda atrás, los cuales en cuanto a la precipitación del agua de lluvia, generan la lluvia llamada lluvia ácida, ¿no? Que provocan acidificación de suelos y defoliación de las cubiertas de los vegetales, ¿no? O sea, de las montañas y todo lo demás, los bosques, todo esto contamina. Entonces este es un problema que a nivel global el mundo está teniendo, tanto las lluvias ácidas por las industrias, los contaminantes del mar, los glaciares que no se quedan atrás, ya es un problema a nivel global que se está dando por la falta de control en estos aspectos, ya que no cuidamos lo que es estas cosas y por el ambiente, y por eso se dan estas cosas, la lluvia ácida, todo esto. Muchas gracias.